frontón hubo esta barbaridad, efectivamente, de disparar sobre rendidos. Tenemos pruebas de que hubo un buen grupo de rendidos y el número, hay hasta fotografías, ¿no es cierto? El número de los rendidos que se ven en las fotografías es menor al número de cadáveres que se encontraron luego que fueron entregados. Lo que queda muy claro es que Alan García, el presidente, fue quien le propuso al Consejo de Ministros encargar la solución, es decir, al encargar a la Fuerza Armada la represión, fue el presidente. ¿Cómo lo eligieron a usted para presidir esto? Porque Izquierda Unida, que era la fuerza más interesada en que se haga la comisión, me propuso a mí, conmigo incluido, fuimos a saludar al senador Priali cuando había sido elegido dentro del partido como candidato a la presidencia del Senado, y mis colegas le hicieron recuerdo que esto estaba pendiente, que no había funcionado, y él aceptó, ellos me propusieron a mí. Y volviendo un poco a lo que estaba comentando antes, ¿no? Un poco de los hechos, claro, Alan García, digamos, quiso acelerar el proceso, ¿no? de controlar la situación, pero queda siempre en el aire el quién dio la orden, ¿no? ¿Quién dio la orden de que se realizara esa masacre o como se le quiera No, decir? es que ahí hay que distinguir siempre, ¿no es cierto?, lo que es la decisión política de cómo se implementa, no es lo mismo. Lo que queda muy claro es que Alan García, el presidente, fue quien le propuso al Consejo de Ministros encargar la solución, es decir, al encargar a la Fuerza Armada la represión, fue el presidente. Ahora, ¿El cómo se hizo? el cómo se hizo ya quedaba en manos del comando de la Fuerza Armada. El comandante general y los jefes de cada arma, en ese momento no había un Ministerio de Defensa, sino 3 ministerios, uno para cada rama, ¿no? Ejército, Marina, Aviación. No se explicaron formalmente en entrevistas que están grabadas que el presidente los llamaba en la noche del primer día que ellos habían tomado los penales, de que ya terminaran pronto. Y los militares, en realidad, de manera implícita, pero a la vez muy directa, decían, nosotros teníamos que cumplir órdenes del comandante. Evidentemente nunca hubo una orden de mátenlos a todos. Eso... Era una orden controlar la situación como ustedes lo puedan hacer pronto. Pronto, lo más pronto, pero cuando tú, en el único penal en realidad que la resistencia fue importante, fue en el frontón, pues justamente. Y las llamadas del presidente eran directamente esa noche, sobre todo a los jefes del frontón, a la Marina. Y por eso es que la responsabilidad del presidente fue muy alta. Sin embargo, como yo lo digo ahí, seguramente te lo expliqué aquella vez, ahora por el contraste, uno tiene casi, ¿no es cierto?, que enorgullecerse de que este país pudo tener en un momento la amplitud de criterio y el juego limpio en la política para reconocer que el gobierno facilitó la investigación. Una cosa que yo siempre repito cuando me entrevistan sobre esto, porque es muy importante, es que la prueba más seria contra el presidente nos vino de la presidencia del Consejo de Ministros, es decir, nos vino del Ejecutivo mismo, porque el Ejecutivo nos envió las actas, y en las actas dice, ¿no?, el presidente de la República dijo que se había producido este hecho inaceptable y que a él nadie le iba a imponer una liberación de presos y que esto tenía que ser reprimido en el más breve plazo. Nunca, que nosotros sepamos, nunca dijo mátenlos a todos, en eso también hay que ser claros. Claro. Pero evidentemente
digamos, ahí políticamente Sendero le ganó la partida, pues, porque eso era lo que querían que hiciera justamente, ¿no? Y él cayó allí. ¿Cuál hubiese sido una manera más correcta de lidiar con esa situación? Los presos no querían salir ni siquiera de la prisión. No había ninguna amenaza para el orden externo del país. Era un hecho completamente acotado en 3 penales. Lo que ellos querían, lo que ellos decían querer, ellos querían evidentemente crear el escándalo, ¿no? Pero lo que ellos planteaban en sus propuestas eran mejores condiciones carcelarias. A eso quería llegar justamente. Claro, llamar la atención y también pedían que se mejore la condición de vida que había ahí. ¿Cómo eran? Bueno, lo que he podido leer aquí es que las condiciones eran terribles, ¿no? En los diferentes penales. Más o menos, ¿cómo podría usted narrar? ¿Qué condiciones había? Yo no te diría que eran terribles, ¿no? Yo te diría que los penales ya en ese entonces estaban ocupados con el doble de presos que podían satisfacer, por lo tanto, evidentemente, había un cierto hacinamiento en los dormitorios, etcétera, estaban amontonados, eso era insano. Pero eso, incluso entonces, era desgraciadamente ya la condición habitual de todos los presos. No nos consta que hubiese habido nada adicional porque eran los terroristas. Claro, pero debido a todo el contexto político, ¿no?, que estaba sucediendo, ¿creció esa población en las cárceles? O sea, claro. ¿en las penales habían gente ya con condenas o también había gente que todavía estaba en proceso? Como es ahora. Generalmente la mayoría de los que están en las cárceles no tienen proceso abierto o lo tienen abierto, pero inconcluso, ¿no? El problema era fácil de controlar, además, porque ellos no tenían naturalmente alimentación que pudieran prepararse, o si la tenían, la tenían para muy pocos días. Entonces, era muy fácil aislarlos por hambre. Claro. Y obligarlos a rendirse. Y además era claramente una invitación a negociar, ¿cierto? Porque ellos tomaron a los guardianes, pero no les hicieron daño. Era un chantaje, evidentemente era un chantaje, el gobierno no podía caer en eso. Y el uso de la fuerza no estaba descartado. Izquierda Unida y yo entre ellos aceptábamos perfectamente que hubiese sido así, pero señalábamos al mismo tiempo, y el informe lo dice, que por ejemplo en el caso que a ustedes les interesa más, en el caso del Frontón, los jueces penales encargados, que son los que en este momento se me va el término técnico, ¿no?, que eran los jueces que veían los problemas en las prisiones, estaban todos en el Callao desesperados por ser llevados al Frontón porque no entendían por qué jueces de ejecución penal, ese es el nombre. Ellos decían, nosotros existimos, nuestra profesión tiene que ver exactamente con lo que está pasando, un conflicto al interior del penal. ¿Cómo es que no nos dejan ir? Esa es la responsabilidad política enorme. ¿Y de quién era la orden que no pudieran ir? Del Ejecutivo, obviamente la aplicaban también los ministros militares del Ejército, de la Marina y la Aviación, pero te estoy diciendo que esa orden o ese camino fue propuesto por el presidente Alan García. Volviendo un poquito, mejor dicho, avanzando en el tiempo, luego de que se realizó la investigación, ¿no?, y se publicó, ¿usted cree que se hizo justicia a nivel de la gente que era responsable de todo lo que sucedió en esos días, en los penales y en especial en el Frontón? Es una pregunta muy, muy amplia, ¿no? Evidentemente se estaba comenzando a hacer justicia al tenerlos detenidos, ¿no?, y sometidos a proceso. El uso de la violencia, cuando pasa el nivel de la proporción entre la amenaza
y la capacidad del Estado, cuando el Estado se permite castigar ya en los hechos, lleva a lo que ha llevado en la historia de la humanidad a violar todo derecho del que es más débil, ¿no es cierto? A acabar con el más débil. Y justamente el Perú hasta ese momento estaba atendiendo la rebelión de Sendero dentro de la legalidad. Es en ese momento que se dispara, que se descontrola más ese proceso. También, pero eso ya es hablar, por eso te digo que la pregunta es amplia, es todo el tema, por ejemplo, de la discriminación racial, que ya entonces no nos dimos cuenta, digamos, no fue tan visible como lo es hoy 30 años después porque lo seguimos viviendo, ¿no? Pero es evidente que en Ayacucho, por ejemplo, se mataba indiscriminadamente. Todo joven que estaba en una protesta era una especie de senderista potencial, o de hecho, para algunos militares era de hecho. A su vez, la Fuerza Armada, que fue entrevistada por nosotros, y además que nos declararon con apertura, nos decían, nosotros no teníamos indicaciones claras de qué era eso, de qué rebelión se trataba. Nosotros creíamos que nos íbamos a encontrar con una fuerza militar que nos iba a enfrentar y que nosotros teníamos que vencerla. Nunca encontramos una fuerza militar, encontramos atentados y teníamos que perseguir. Y cuando pasábamos por los pueblos nos decían, no, aquí no están. Y entonces la sospecha nuestra nos llevaba a pensar que había que usar la fuerza para obligar a que la gente diga dónde estaban escondidos. Y entonces, claro, eso dio lugar a todo lo que conocemos, no especificó, no buscó, no entendió qué clase de rebelión era. O sea, realmente no había mucha inteligencia en el asunto, ¿no? Sin duda había poca inteligencia y además, y por ejemplo, pero eso, por ejemplo, paradójicamente, es un mérito de la Fuerza Armada, que después, esto empieza el 80, ¿no es cierto? Estos hechos son el 86. Cuando estos hechos ocurren y ya los focos de atención se ponen en primer nivel, hay evidentemente más asesoría internacional y entonces hay un fortalecimiento de la inteligencia. Y es ahí donde es la inteligencia policial, ¿no?, la que avanza más y la que se da cuenta que Abimael Guzmán existe de veras, que es muy probable que esté escondido porque en ese momento y no, debe ser falso, ¿quién será ese señor? Nadie lo conoce, ¿no? Bueno, y entonces empieza cada vez más a buscar a los jefes y ahí ya la hipótesis del gobierno, yo te hablo del post inmediato, ya el 88, ¿no?, ya era claro que ese era un grupo pequeño, pero vertical, y que si cortabas la cabeza, si detenías al jefe, eso se desmoronaba. Ya se fue. ¿Y usted o diría que Fujimori fue el que acabó con ello? ¿Que se debería llevar el mérito? No, yo diría que al contrario, ¿no? Yo diría que hay que distinguir la decisión de terminar de una manera más rápida y eficaz, eso creo que era correcto. Pero creo que hay una distancia entre el Alberto Fujimori que toma el poder en 1990 y el Alberto Fujimori que da el autogolpe de Estado el 92, en abril del 92. Eso no ocurrió en el frontón. En el frontón hubo esta barbaridad, efectivamente, de disparar sobre rendidos. Tenemos pruebas de que hubo un buen grupo de rendidos y el número, hay hasta fotografías, ¿no es cierto? El número de los rendidos que se ven en las fotografías es menor al número de cadáveres que se encontraron luego que fueron entregados. Entonces hubo una desproporción, pero lo que es en nombre, digamos, de una verdad básica,
más hoy día, hay que distinguir el que comete delitos de el que está indignado por un conflicto de naturaleza política. La democracia es permitir que la gente se exprese. Lo que no es permitir, lo que no se puede permitir es que mate. Pero esa distancia en la que el que protesta, lo que se llama, ¿no?, la criminalización de la protesta, es considerado un delincuente. Ese es el umbral que Alberto Fujimori ayudó a transitar. Y en el que estamos hasta ahora. Y en el que estamos hasta ahora. Y esa es la diferencia sustancial. Por supuesto, una vez que son detenidos y van a ser juzgados, puedes dárseles prisión perpetua. Ok, ya. Más no puedes hacer. Y toda nuestra... Bueno, ahí ya a mí me sale la otra identidad mía, que es haber sido miembro de la Comisión de la Verdad, que vino años después, ¿no? A nosotros nos llevaron, me acuerdo, a declarar al Congreso, porque una colega de la comisión había dicho el partido político Sendero Luminoso. ¿Cómo el partido Sendero Luminoso? Y ella dice, pero es el nombre, pues se llama Partido Comunista. Ah, pero ustedes lo consideran políticos. Y nosotros dijimos, sí, los consideran, pues son políticos. Hacen delincuencia, hacen crimen como políticos exactamente, pero eso no quiere decir que pierdan su identidad política, porque si tú no les reconoces su identidad política vas a hacer exactamente lo que hicieron, es caer en su lógica. Ellos decían el Estado es una máquina de guerra. Las leyes no existen, en realidad solo se cumplen cuando no hacen daño al poder. Cuando tú haces lo que hay que hacer, entonces pasas a ser perseguido. Exactamente es lo que hicieron. Y justamente hablando de eso, ¿no? De los partidos políticos y de Sendero, ¿qué opina ahora de, bueno, de Movadef, todo esto que está pasando ahora con la nueva ley que ha salido de amnistía? ¿Cuál es su opinión? Primero, no se ha querido tomar el informe de la Comisión de la Verdad como un documento hecho por el Estado peruano. Yo fui pagado por el Estado peruano. El Estado decidió encargar a un equipo especial de gentes porque ya al final de los 90 ya había claramente la conciencia de que se había cometido muchísimos delitos, y Alberto Fujimori, en eso hay que reconocerlo también, nombró a un sacerdote que era el encargado de la relación con los presos, que era un sacerdote de la Recoleta, el Ancié, que presidiera a un grupo de abogados que revisara los juicios. Y entonces, y le dio carta blanca, y Lancier logró la liberación por lo menos de centenares de presos. Muy bien, entonces ya estábamos como abandonando la parte más represiva del fujimorismo bajo Fujimori. O sea, Fujimori como que empieza a corregir la barbaridad del autogolpe y todo eso. Y sin embargo, ¿no?, ese camino se queda ahí a media agua. Nunca se comprende, nunca se quiere que lo que sabemos una élite de peruanos sea conocido por toda la gente. Es decir, Sendero fue un grupo, no fue la izquierda, fue un grupo de izquierda que consideraba que todos los demás de izquierda éramos los más peligrosos y por eso nos mataba, ¿no? ¿Estás conmigo o no estás, no? Exactamente. Digamos, las mayores amenazas que yo tuve, bueno, tuve en varios momentos, pero por ejemplo fueron luego del asesinato de María Elena Moyano, porque María Elena Moyano era una compañera de partido mía, ¿no? ¿Y por qué era su gran delito? Porque era teniente alcaldesa de Villa El Salvador, había aceptado un cargo del Estado, ¿no? Bueno, ya Movadef es otra cosa. Movadef ya son los parientes, literal, son los hijos, los familiares, no solo de los senderistas, ¿no?, sino de todos los presos detenidos en relación con eso, la mayor parte de los cuales no eran senderistas, pero todo el mundo dice ya, pero por favor libérenlos. Entonces el Movadef es un movimiento político, sí,
de inspiración senderista, sí, pero de derrotados. ¿No? Es post su derrota. O sea, no tiene nada que ver con el sendero que se organizaba para capturar el Estado y que organizó todos los atentados. No, más bien ellos buscan ser reconocidos y entrar dentro de la lógica, ¿no? Recoger firmas, ¿no? Ser reconocidos como un partido político más. Exactamente. Y ahí, bueno, buscan la amnistía que ahora parece que ya se llegó, ¿no? ¿Usted cree que se pueda retroceder esto o ya no? No, yo creo que se va a retroceder. Sí, por la presión, ¿no? Pero lo que no sé es cuándo se va a retroceder. Pero que se va a retroceder es que es una barbaridad, es una imposición. Claro. ¿No es cierto? No se ha querido entender que el concepto de lesa humanidad tiene que ver con el carácter de una acción, es decir, que se está dañando a los seres humanos no solo por lo que hicieron, sino por ser quienes son, o sea, no tienen remedio, ¿no es cierto? Por eso se dice crimen de lesa humanidad, es decir, por ser humano, esa cosa, ¿no? Que los senderistas no eran seres humanos. Bueno, yo creo que eso va a retrocederse, pero es cierto que vivimos en esta época en el mundo, y no solo en el Perú, una polarización donde lo mal que anda la sociedad, la cantidad de gente desempleada, la cantidad de gente que no puede atender lo que debe hacer para vivir, hace que ante el descontento esté surgiendo en el mundo una actitud más autoritaria, que es decir, ya, que no frieguen. Un poco similar a cuando inició, ¿no? Lo de Sendero y, bueno, por algo ganaron tantos adeptos, ¿no? Por la fiebre política, digamos, el contexto de la polarización también de esa época, que es un poco cíclico. Pues si quieres una cosita y una pequeña interrupción, porque es muy bueno lo que has dicho. Sendero empieza a trabajar ni siquiera en todas las provincias del departamento de Ayacucho, en algunas, ¿no? Y un poco hacia Purímac, ¿no? Sí, casi ese es su primer campo de acción. ¿Y cómo crece? Crece porque empiezan a ser perseguidos de tal manera que ellos se van a otros sitios y la manifestación de ellos era: nos persiguen porque estamos del lado del pueblo, y entonces los campesinos los apoyaban, sin saber exactamente bien qué era. La historia de esta persona que primero fue de joven senderista, luego fue militar y luego fue religioso y ahora es un antropólogo distinguido. Y entonces él escribe la historia de que su hermano se había ido con Sendero. Y entonces viene una patrulla de Sendero al pueblo donde él está. Y entonces él les pregunta por su hermano y le dicen: no sé. Entonces: yo puedo ir con ustedes, dice él. Claro, le dice, puedes venir. Pero es como un chico en Lima podría haber preguntado, ¿no es cierto?, por si los apristas están detenidos, como por muchos años del Perú ellos también fueron detenidos. Y yo quiero verlo, ¿no? Es bien interesante porque es la descripción de un niño, ¿no? Es ese umbral el que se perdió, pero yo te corté. Esto es un problema, seguramente te lo dije la vez anterior, pero hablar de esto y hablar en breve es un reto porque uno se ha encontrado con un descontrol humano tan feroz, ¿no? que tienes la ilusión de que mientras más gente lo sepa, más se va a poder superar, ¿no? Bueno, y antes de culminar, quisiera, sé que es muy complicada la petición, pero ¿qué palabras tendría para poder dar una conclusión, digamos, un poco breve de lo que fue la experiencia de la comisión, de la investigación y especialmente del frontón, ¿no? de lo que sucedió en esos días? Lo que está pasando ahora me ha hecho recordar una pregunta que como profesor universitario me la hicieron pues centenares de veces, que ¿Sendero podrá volver? ¿No? Esa pregunta me la han hecho hasta hace muy poco tiempo y yo decía no, yo decía con toda seguridad, ¿no? O sea, porque Sendero era un grupo tan cerrado en su visión de las cosas y tan
han confiado en su propia fuerza para derrotar al ejército, que hoy día la gente tiene demasiada información para ir ahí. Pero yo creo que mi error fue no decir otra cosa que ahora se revela que era muy importante, que es que el Perú no ha podido superar la tendencia a la discriminación racial que vivimos durante 300 años de la colonia. O sea que tampoco es que somos unos seres, unos humanos de menor valor, sino que durante 300 años este país estuvo organizado en la República de Españoles y en la República de Indios. Y la superioridad esencial, inherente a su condición, era explícita. Entonces, naturalmente, 200 años después, estamos mucho más integrados, nos comunicamos mucho más. El racismo ha disminuido mucho, pero no ha desaparecido, ¿no? Y entonces ocurre lo que ha ocurrido en 2021, cuando gana Castillo, ¿no? Y entonces hay una discusión, no puede ser presidente.